¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Viviana, pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar ¡viva Cristo! Con todo el corazón. Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente. Y no. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta el apóstol, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Número 1, la acusación que pesaba en nuestra contra era más que haberle quitado la vida a una autoridad o a 2 o a 5. Como sucedió en el caso de este personaje que le leía. En su contra pesaban 5 policías muertos. Que tan cierto sea, solo él y las autoridades que lo juzgaron saben. Pero en nuestra contra no estaban 5 policías terrenales que pesaban en contra de nosotros. Nuestra condena debería de ser peor. La realidad es lo siguiente: nuestra condena viene a haberle quitado la vida a una autoridad terrenal. Eso no, aunque nos llevaría años de cárcel, si dentro de esa cárcel hay un arrepentimiento, nosotros podíamos quedar libres aún dentro de las rejas. Pero hay algo más fuerte: nuestros hechos físicos e intelectuales eran más graves que eso que costaría la prisión. Pues nuestros hechos y nuestra acusación que venía contra nosotros pesaba la muerte del autor y consumador de la vida. Nosotros matamos, o nuestros pecados hicieron que el autor y consumador de la vida muriera. Y esto el apóstol Pedro se lo va a recalcar a aquellos que indagaban por qué se había hecho aquel milagro que sucedió, en el cual Pedro va a hablar, en el cual Pedro va a poner y va a declarar: ustedes, les dice Pedro, mataron al autor de la vida. Le dice Pedro cuando indagaban acerca de aquel hombre paralítico que se había levantado y había salido corriendo ante sus ojos en la entrada de aquel templo llamado La Hermosa. Y dice que después del milagro comenzaron a indagar por qué y en qué nombre se había levantado ese hombre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, en su defensa apeló y les dijo: este hombre que ustedes ven corriendo, saltando, entrando al templo, no lo sané yo, lo sanó aquel que ustedes mataron en la cruz del Calvario, porque ustedes, le dice Pedro, condenaron y crucificaron al autor de la vida. Ustedes lo mataron.
esa condena pesaba sobre cada uno de nosotros. Porque cada ser humano que ha cometido un pecado o ha pecado, ese pecado fue sobre los hombros del Señor Jesús, sobre el autor y consumador de la vida. Y no solo eso, de la misma fe. Pero Él vino dispuesto a liquidar, a saldar la cuenta, la acusación que pesaba sobre la humanidad entera. El apóstol Pablo, ahí en el libro de Romanos 8, donde leímos, el apóstol Pablo comienza a explicar, comienza a poner claro el asunto de nuestra gran salvación. Él comienza a hacer una comparación entre lo que pesaba conforme a la ley sobre nosotros. Y una vez que explica que la ley mataba, que la ley condenaba, ahora va a explicar que después de toda la condena que existía contra nosotros, el juez se puso a favor nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios? Y Pablo dice entonces, ¿qué pues diremos? Pablo dice lo siguiente, ¿qué pues diremos a esto? Escuche, si Dios es por nosotros, ¿dónde está el que me acusa? ¿Dónde está el fiscal acusador? Y esto es lo que vamos a ver. Y vamos a ver a este fiscal acusador, el cual ese es y ha sido su trabajo, buscarle defectos que nos sobran, llevar estos defectos, presentarlos ante el Señor y decir, es culpable. Pero ahora ese litigio al fin fue ganado y ya es ganado. Ahora veamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Ya que el Tribunal Supremo, la Corte del Cielo, cobra el pecado con muerte, iglesia. La sentencia del Tribunal Supremo, la Corte Celestial, dice la Biblia que ahí las faltas, las ofensas se cobran no con cárcel, sino con muerte. Dice la Biblia en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos lo alaban esta tarde? Mire, lo que a nosotros nos correspondía como paga, después de un litigio por años, después de haber indagado lo suficiente, esto sería lo que nos tocaría a nosotros. Cada uno de nosotros hubiéramos sido sentenciados a muerte, pero no cualquier muerte. ¿Cuántos alaban a Dios? A muerte eterna. El apóstol Pablo, el mismo que escribe Romanos 8 y el verso 31 y 32 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero cómo se cambia la historia de lo que sucedía en el Antiguo Testamento, en esa teología pasada que se respetaba, cómo cambia la historia. Porque la paga del pecado es muerte. Ahora existe una expresión más. Más es más alto, tiene más poder, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, tu Señor y mi Señor. Y Pablo lo resume, Señor nuestro. Amén. En la corte del cielo no se andan le tocan 30 años. Ahí no hay tiempos cortos. Ahí culpable es culpable y la condena es muerte. Inocente, inocente. Y la paga es vida. Y vida eterna. Lo alaba esta tarde. Antes de esa muerte de Cristo, había un acusador que hacía la obra de un fiscal en nuestra contra. Y nos acusaba, dice la Biblia,
día y noche. Eso dice Apocalipsis 12:10. Día y noche. Y la gente dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que día y noche? La razón que el apóstol Juan resume que es día y noche, porque en el cielo no hay noche. Ni hay un día común de un día solar como lo que usted y yo vivimos acá. En el cielo es un eterno presente. Mientras aquí dormíamos, el diablo acusaba en el cielo. Mientras usted se levantaba, el diablo le acusaba en el cielo. Mientras la noche caía en alguno de los continentes, el diablo seguía acusando. Pero dice el apóstol que ese ser ya fue derrotado. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora, tiempo presente, este es un tiempo presente, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. No se cansaba. No tiene espacio de tiempo. Él su trabajo es acusar. Él su trabajo es condenar, o era condenar. Pero este litigio, pero este momento, pero todo lo que pesaba en nuestra contra, hubo un día que el Padre eterno se cansó de ver al diablo cada rato frente a él, acusándole a usted, hablando de mí, hablando de todos nosotros. Y el Padre quiere salvarnos. El Padre quiere que usted sea salvo. El Hijo quiere que usted sea salvo. El Espíritu Santo quiere que usted sea salvo. Pero el diablo quiere que usted sea condenado. Porque él no tiene salida. Él no tiene esperanza. Entonces se conforma con verlo a usted y a mí arruinado, destruido. Así que se presenta día y noche. Y cada falta que se comete la nota. Y llega ante Dios. Y llegaba ante Dios y le decía: mira lo que hizo Juan. Mira lo que hizo Juan. Mira lo que hizo Bartolo. Mira Tolo cómo está ahí. Y se lo presentaba al Señor. Y Dios tenía que recibir y decir: no se puede hacer nada. Toda condena era en nuestra contra. ¿Y quién nos defendía? Y cuántas veces el diablo quería llegar a acusar. Llegaba a acusar y éramos culpables. Pero ahora la cosa ha cambiado, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Ahora la cosa ha cambiado. Hay alguien que está a la diestra del Padre, a la derecha. ¿Y sabe qué? Está sentado. Eso significa que Él ya terminó su obra. Y cuando el diablo llega para acusarte a ti y acusarme a mí delante de Dios, él se pone de pie y le dice: tizón quemado, fuera de aquí. Porque yo di mi vida por cada uno de ellos y a ti te exhibí en la cruz. Ahí públicamente declaré y todos te vieron. Ahí clavé los pecados de los que tú acusas. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos son libres esta tarde? Oh, gloria al Señor. ¿Cuántos son libres esta tarde? No importa que el café te tenga cautivo, hermano. Eres libre. Eres libre. Jesús te hizo libre. Amén. Y esa libertad no es por un rato, es eterna. Él nos libertó. Y cuando el diablo llega con sus acusaciones, el Señor le dice: mira, fuera, tizón quemado. Ya lo vamos a ver. Pero el Tribunal Supremo se puso a favor de nosotros. Se acordó de algo el Dios eterno. Se acordó de algo el Dios Salvador. Cuando nuestros pecados aumentaban, hubo algo a nuestro favor. Él se acordó de ello y eso nos favoreció. Eso lo dice el Salmo 103, verso 14. Oiga lo que le favoreció a usted y a mí. De tanta acusación vino a la memoria del Dios eterno algo maravilloso. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos
polvo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo alaban esta tarde? Oh, mi alma alaba al que vive, iglesia. Mire, lo que me favoreció después de todo, no está tan malo haber sido hecho del polvo. Porque todas nuestras maldades y transgresiones, cuando una y otra acusación contra nosotros venía, el Eterno se puso a pensar y dijo: ay, sí, es que son polvo. Son polvo. Amén. Pero esto me favoreció, porque el escritor a los hebreos va a explicar algo superior a lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no se condenó a David? Porque Dios se acordó que David había sido hecho del polvo después de su pecado. ¿Por qué no se condenó a muchos hombres que fallaron? Porque Dios se acordó que fueron hechos del polvo. ¿Por qué crees que estás sentado aquí? Aunque eres güerito, eres de tierra roja. Y si eres negrito, eres de barro negro. Pero esto te favorece a ti, me favorece a mí. Porque por esa condición es que no fuimos directamente a la condenación, sino que por esa condición frágil y sabe del material que fuimos hechos, oh, dice el Señor, es que son polvo. ¿Y qué tengo que hacer con este polvo? Lo mismo que hizo en el principio, de acuerdo a Génesis 2:7. Cuando este poco de polvo tomó forma y está inerte y está muerto y no camina, dice la Biblia que se acercó el eterno Dios, sopló hálito de vida en el muñeco de polvo y él comenzó a caminar y fue el hombre un ser viviente. Para que tú y yo entremos en vida, Él se acuerda que somos polvo y tiene que soplar vida en nosotros. Y esa vida es Jesucristo, que vino para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Hebreos 2:16 al 17, ¿lo tiene, iglesia? Oiga lo que dice el escritor. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuántos alaban al Señor? Déjeme explicarle esta parte. Usted y yo no fuimos los primeros que pecamos. Antes de su pecado y de mi pecado hubo una rebelión en el cielo, y con esa rebelión se levantó un arcángel en contra de Dios y puso una serie de ángeles en contra de Dios y pecaron. Pero en ningún momento se movió la mano de Dios para rescatar ángeles. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero cuando el hombre peca, e inmediatamente Dios se movió en el cielo. En el mismo momento, cuando el pecado original se dio, el siguiente momento apareció la voz de Dios para buscar a su amigo Adán. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero no se oye a Dios buscando a los ángeles rebeldes ni al diablo rebelde. Pero sí se oye a Dios buscando a un Adán que ha pecado. ¿Y para qué lo busca Dios? Para comenzar a restaurar al hombre. Porque Dios se acordó de la descendencia del polvo y lo socorrió. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú. ¿Cuántos alaban al Señor esta tarde? Pero usted, por medio de Jesucristo, ha llegado a adquirir el nombre de hijo de Dios. Si nosotros no calificábamos para eso, nosotros era lo mínimo que nos podían decir hijos de Dios. Si todas nuestras acciones eran contrarias a Dios y todos nuestros designios eran contra Dios, pero nuestra voluntad se cambió cuando Cristo tomó nuestro lugar. Nosotros vivíamos bajo provecho. Iglesia, ¿sabía eso? Todos nosotros vivíamos bajo provecho. Éramos supervisados y acusados por un fiscal que quería condenarnos.
¿Usted sabía que a la gente le dan ¿cómo se dice? Y sabía que usted es un porque usted era un fugitivo que salió bajo un provecho. Desde el pecado de Adán y Eva, el mundo quedó bajo provecho. Voy a hacerle una pregunta. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque si usted no me está entendiendo, le voy a preguntar a los de la televisión. ¿Que you understand what he say? Todos éramos condenados y estábamos bajo provecho. Y vivíamos bajo vigilancia. Y vuelta que dabas, había alguien detrás de ti. Y cada error te lo marcaba. Y cada error se te iba creciendo en la tarjeta de las acusaciones. Pero gloria a Dios por Jesucristo, iglesia, que tú y yo ya no estamos bajo fuimos declarados, no lo somos, pero fuimos declarados inocentes. Jesús lo dijo en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Qué misericordia, ¿verdad? Cristo vino para liberarnos. Ese provecho al fin va a ser levantado. El fiscal no tendrá que acusar, pero miremos al fiscal acusador. Entre tantos está bajo provecho. En el libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 9. Observemos al fiscal. Observemos al al que supervisaba tu vida de todo lo que hacías. Libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 9. Esto era antes de que se pagara la deuda. Y luego Job 2, 1 y 3. Si lo tiene, diga amén. El verso dice en el libro de Job, capítulo 1, versos 6 al 9. Un día, oiga esto con atención. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que Jehová lo reprenda. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que le va bien en el que está haciendo buena conducta, que se está portando bien? ¿No has considerado cómo mi siervo está obedeciendo mis leyes? Escuche esto: a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora Job capítulo 2, verso 1 parece lo mismo, pero no es lo mismo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y escuche, y Satanás vino también entre ellos, y presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Escuche esto, iglesia. Los dos versos que leímos, o los versos que leímos, podemos ver una libertad antes del sacrificio de la cruz. Podemos ver que Satanás entraba y salía al cielo cuantas veces quería, y se infiltraba entre los ángeles. Amén. Y no crea que iba para adorar a Dios, iba para ponerte de cabeza a ti. Ahora te voy a decir: y su preocupación no es por los que andan en la carne. ¿Cuántos alaban a Dios?
Porque hay gente que dice, ay, el diablo, el diablo. Mira, si de ti ni el diablo se acuerda a veces. Y no te gusta orar, no te gusta tener comunión, no te gusta venir a los cultos. Y entonces, ¿para qué se preocupa el diablo si ya le corresponde? El diablo le preocupa a aquellos que buscan a Dios. Y a esos anda buscando. Él no, y no crea que él rodea la tierra y va a ver qué está haciendo este pobre. No, él sabe a dónde va. Las 2 veces que aparece en el cielo, la respuesta, ¿de dónde viene Satanás? Y la respuesta, de rodear la tierra y andar por ella. Este es un supervisor. Él anda observando la conducta suya y la conducta mía. Y mayormente si es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal, el diablo anda detrás de ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? De eso no hay aquí. Pero si es esa gente, como le digo, no sabe lo que es leer la palabra, no sabe lo que es hacer justicia, no sabe lo que es amar al prójimo, nada de eso sabe. ¿Y cómo y para qué el diablo lo va a seguir? Si cuando se hace un resumen, ¿a quién le corresponde ese? Pues ya le corresponde a él. Pero si usted busca de Dios, si usted es temeroso de Dios y es apartado del mal, el diablo las vueltas que daba a ir a parar a su casa. Ay, que el Señor lo reprenda. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué? El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 verso 12 en adelante, amados, oiga esto, anótelo, amados, no os sorprendáis de juego de prueba que os ha sobrevenido, como si algo extraño os aconteciese. ¿No sabéis que los mismos acontecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todo el mundo? Pero esto es a los amados de Dios. Y la gente, ay, pero ¿por qué? Oiga esta, y escuche, a ver si al fin logro que la palabra llegue. Quiere ver este tipo de personas. Comienzan a orar 2 días, a orar a la iglesia. El 3er día viene una prueba. Ay, Dios mío, justamente cuando te estoy buscando, Señor, este problema mejor. Por eso es que no me gusta buscarte. Cada vez y cuando te decidas a buscar a Dios, te metiste en guerra. Te metiste en el área de batalla. Y cuando te metes en el área de batalla, van a comenzarse a oír los bombazos, dijo una hermana, cerca de ti. Pero estás en guerra. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo quiero, pero ¿cuántos están en guerra aquí? Oiga, eso, no, hombre, si me dan un ánimo, qué bárbaro. ¿Cuántos están en guerra aquí, iglesia? Qué gozo. Sí, mire, mi alma se quiere partir. ¿Cuántos están en guerra aquí en este lado, iglesia? Gloria al Señor. Amén. Así se habla, como soldado. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos una batalla espiritual, el enemigo va a venir y va a rodear. Pero escucha, ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra. No se le olvide esa palabra. Rodear. Le voy a decir, Satanás es un rodeador. Y le voy a explicar por qué rodea. Porque no tiene acceso directo a tu vida. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces él se conforma con rodear y rodear. A ver si en algún momento te encuentra desubicado y se mete. Pero entre tanto tengas comunión, estés conectado al cielo con Dios, el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, Él rodeará. Pero tu casa estará segura, pero tu alma estará segura, porque Dios le puso límites. El diablo tiene límites. Si no los tuviera, hubiera acabado con la iglesia. Pero tiene límites. ¿Ven? Porque en realidad, hermano, en la iglesia hay gente que da lástima solo verla, de verdad. Si mire, vienen al culto, se sientan
Inmediatamente que se sientan, comienzan a pescar. Una cara, hermano. Ay, mire, yo quisiera que un día usted viniera a predicar aquí el domingo, el sábado, y mirar unos rostros que dice, Dios mío, ¿estará vivo o estará? Se murió este. ¿Usted cree que el diablo batallaría con eso? Si el diablo no te ha comido, dice el salmista, si a no haber estado Jehová por nosotros, dice el salmista, vivo nos hubieran tragado nuestros enemigos. Diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, no estuviéramos contándola. Pero si estás aquí es porque Jehová es contigo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. La razón es que después que se ha cometido un delito, por esto el diablo tenía todo el acceso, entraba, salía. La razón que después que se ha cometido un delito, aunque se trate de mostrar buena conducta, ya el daño está hecho. Y eso es lo que acusa el fiscal, en este caso Satanás. ¿Entiende esto? Escuche esto. Después de que el hombre pecó, después de que el hombre le falló a Dios, mucho hombre de Dios ha venido y ha vivido y ha existido y ha caminado sobre esta tierra. Abraham fue uno, pero con todo y su deleite y su gozo y su fe, Abraham pecó. Después de Abraham vino Moisés, el hombre manso en la tierra, con todo y su mansedumbre y control mental. Moisés pecó y no entró a la tierra prometida. Y después se levantó un tal David, un hombre, un muchacho joven, apuesto y decidido, y peleaba las batallas de Dios. Pero un problema le dañó. Miró una mujer bañarse y pecó. Y cuando hago una lista de todos, ¿sabe lo que encuentro? Todos iban a condenación eterna. Cuando alaba. ¿Y quién puede ayudar a un acusado que ya está bajo un provecho y está bajo un comportamiento de ser supervisado? Si cada vez falla, la próxima condena es para siempre. Y ese éramos nosotros. Todos, dice en este caso Salomón, que el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores. Es decir, no sabíamos a nada. Insípidos. Pero vino Jesús y nos dio sabor. Puso el sazón y después que nos dio sabor nos dijo, ahora hijos, ustedes son la sal de la tierra. Ahora damos sabor. ¿Ya? Antes aquel que nombre insípido, sin sabor, desabrido, y todo, ahora da sabor, hermano. El que tiene a Cristo en su corazón es una persona que quiere siempre la gente estar con él, porque tan sabroso que es estar con alguien que emana paz, confianza, seguridad. Todos quieren estar con esa persona, pero con aquella persona que le digo todo es desconfianza, intranquilidad, depresión, angustia, desesperación, desgracia, totalmente, hermano. ¿Quién quiere estar con alguien así? Pero cuando Cristo vino, a ti te dio sabor, te puso sazón y luego te dijo, hijitos, vosotros sois la sal de la tierra. Pero eso no es todo, hijos. Les digo al Señor en el libro de Mateo 5, ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad que yo puse y la levanté sobre una montaña no se puede esconder, les dijo Jesús. Por eso es que a pesar de que nos portásemos bien, a pesar de que Abraham se declaró padre de la fe, cometió pecado y Abraham no te podía salvar. A pesar de que Moisés se declaró el hombre más manso de la tierra, cometió pecado y no entró a la tierra prometida y no te puede salvar. Pero hay alguien que sí lo hizo. Entonces, la infracción se cometió en el pasado y el hombre quedó condenado. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Salmo 51 y el verso 5 nos lo va a declarar. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre.
¿Cuántos alaban a Dios? ¿Alguno de los que está aquí fue concebido inmaculadamente? No creo, ¿verdad? David tiene algún año que pecó, escondió su pecado, mantuvo su secreto. El palacio y sus servidores cercanos sabían de su falta, pero no se declaraba a la nación. Dios comenzó a tratar con él y lo primero que comenzó a hacer, a ponerse flaco, flaco y flaco. Comía y no le sustentaba. ¿Y sabe lo que dice David? Mientras callé, se secaron mis huesos. Entonces dije, mi pecado te declararé. ¿Cuántos lo alaban? Y cuando declara su pecado, confiesa totalmente y dice, recuerdo que yo en pecado fui formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿desde cuándo tiene pecado David? Desde que nació. ¿Amén? Pero ¿qué tiene que hacer? Confesar sus pecados y decirle al Señor, Señor, tú vas a llevar mi pecado te confesaré, dice David, y comienza a confesar sus pecados. Pero entiende que su nacimiento fue bajo una mujer que pecó, su padre pecó, él nació bajo pecado, tú y yo nacimos así, pero Cristo nos ha libertado. Él sigue todavía tratando de condenarte. Hay una garantía que me asegura que seré absuelto de mis culpas. ¿Cuál es esa garantía? Es el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La pregunta es, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto me da mi garantía, esto me da mi seguridad, esto me da mi confianza. ¿Cuántos le alaban? Amén. ¿Por qué? Este verso que hemos leído. Si Dios fue capaz, iglesia, de no escatimar su propio hijo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar cosas más pequeñas? Si dio lo que tanto le costó. Yo le quiero preguntar a usted, esta mañana se discutía esto y ahora le quiero preguntar, porque algunos piensan y la mente humana piensa y algunos, claro, dan esos colores medio extraños. Y hay una mentalidad y esta es la mentalidad y es solo la madre ama a sus hijos. ¿Es verdad eso? Hay padres aquí esta tarde. ¿Y ustedes, padres, aman a sus hijos? Aleluya. Y esto es lo que quiero que veamos. Usted y yo debemos de pensar cuánto ama el padre a su hijo. Yo estoy hablando ahora del eterno Dios. Y si él no tuvo en cuenta que entregaría a su hijo por ti y por mí, y no le pesó poner todo el castigo que la ley exigía sobre su hijo, y lo hizo por ti y por mí. Si entregó a su hijo que tanto le costó, su hijo amado, su hijo santo, su hijo sin pecado, lo entregó por ti, ¿piensas que no te dará las cosas más pequeñas? Él lo hará, porque si dio a su hijo, dará lo que sea por ti y por mí. Esto es garantía. Esto es confianza. Yo no voy al cielo. Ay, esto me alegra. Le digo, y me alegra mucho. Yo no voy al cielo por mi estatura. ¿Sabía usted eso? Porque si fuera al cielo por mi estatura, ya me fui al infierno. Y no voy al cielo por el color de mis ojos.
Aunque los tengo hermosos, eso dice mi esposa. Pero no voy al cielo por eso. Tampoco voy al cielo por depender de una familia terrenal de renombre. No voy al cielo por eso. Ni siquiera por hacer cosas buenas que las debo de hacer. Pero no voy al cielo por ello. Yo voy al cielo porque un día el Dios eterno se desprendió de esa perfecta unidad que ha existido por toda la eternidad. Pero el pecado hizo que en un momento se separara esa unidad perfecta y el Hijo clamara en la cruz y dijera: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué se siente desamparado? Por el pecado que usted cometió, por mi pecado. Por eso a Cristo le costó por un momento la separación de Dios, el Padre. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Esa unidad perfecta, ese paracleto de Dios, nunca se había separado. Pero el pecado hizo que en un tiempo estuviera una separación. Y por un momento en el tiempo de la eternidad cesara la palabra Jehová. Porque la palabra Jehová es el Dios trino perfeccionado. Pero en el tiempo de los 33 años, Él tiene que cumplir una función de hijo y separarse del Padre y vivir bajo su voluntad. Y encontramos a Emanuel. ¿Y quién es Emanuel, pastor? Emanuel es Dios con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se diga esto. Él tuvo que abandonar su eterna gloria. Se despojó. Teología. Se llama la kenosis de Cristo. Tuvo que adoptar un cuerpo humano y uno divino. Se llama la hipostática de Cristo, lo humano y lo divino. Alaba su nombre esta tarde. Y por eso es que yo predico y me paro aquí y le pido al Señor cada domingo estar predicando su palabra. Le quiero contar algo, para eso nací. Yo no nací para otra cosa. Yo nací para predicar a Cristo. Y mi gozo es esto, predicar a Cristo. Amén. Y no lo hago y no lo haré por temporada, porque nací para ello. La palabra dice porque no escatimó, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio hijo. Ahora yo quiero que piensen esto. No escatimar es no detener el juicio contra su propio hijo. Los padres terrenales muchas veces escatiman a sus hijos el castigo que en realidad merece, pero lo escatiman. Pero Dios no escatimó el castigo a su propio hijo. ¿Por qué no lo escatimó? Porque Dios es un Dios justo. Porque es el Espíritu Santo que escribe: porque alma que pecare morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Porque el testador puede hacer un testamento, pero el testamento no cobra vida hasta que el testador muere. Y este testador, quien nos iba a heredar, tenía que morir. Murió. Y en el testamento nos declaró que toda la herencia que el Padre le da a Él, Él la quiere compartir con nosotros. ¿Y cuánto le costó a usted eso? Nada, hermano. Amén. Absolutamente nada. Free. Gratis. Cielo. Escucha, iglesia. Déjeme decirle esto antes que se me pase. No se enamore de este mundo.
No lo haga. No se enamore de este mundo. Escuche, ni siquiera de las casas de 3 millones. No lo haga. Pero usted dirá, ¿y una de 10, pastor? Tampoco. Después de algunos años, si tiene madera, le va a entrar termita. Y ese yeso blanco que le pusieron se va a poner negro. Y después de unos años comerá a deteriorarse el techo y terminará en historia. No se enamore de este mundo, ni de carros, ni de yates, ni de aviones. No se enamore de este mundo. Hay una promesa que es superior a todo lo que hay en este mundo. Amén. Mire, usted está aquí y le felicito por ello, porque usted está valorando las promesas eternas. Y si usted tiene sus ojos en eso, no los quite de ahí. Y me dice, pastor, ¿y si Dios me da una casa de 3 millones? Vive en ella. Pero no ponga su corazón ahí. Y se le da de 10, vive en ella. Invíteme. Pero no ponga su corazón ahí. ¿Cuántos alaban a Dios? Su corazón debe estar más allá del sol. Amén. Este sacrificio, esto garantiza nuestro perdón de la Corte Suprema. De la Corte Suprema del cielo. Porque si Dios es con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Y la Biblia dice que en verdad Él es con nosotros. ¿Usted lo quiere ver? Mateo capítulo 1, verso 23. La Biblia dice que Él es con nosotros. Y si la Biblia dice que Él es con nosotros, ¿de qué se preocupa? ¿De qué? No hay nada. Si usted esta noche pega el último suspiro, por cierto, que sea usted, ¿verdad? No que sea yo. ¿A dónde cree que usted va hoy? ¿Ah? Van al cielo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 1, verso 23. Oiga lo que dice la Biblia. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es como Dios con nosotros. Aleluya. Déselo fuerte. Mire, Él extendió sus alas espirituales. Extendió la una, extendió la otra. Atrajo a los que estaban cerca, dice la Biblia en el libro de Efesios, y a los que estaban lejos. Y los juntó y los hizo un solo pueblo. Y los protegió como la gallina protege a sus polluelos. Tú eres protegido por Dios. ¿Lo sabías? Sus hermosas alas las asentó sobre ti y te cuidó. Jesús lo dice. ¿Cuántas veces le dice a Jerusalén? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Pero usted sí quiso. Y usted está bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás
seguro. ¿Cuántos lo alaban en esta hora? Esa es promesa de Dios. Y si Dios es por ti y por mí, no hay acusador. ¿Dónde están los que te acusaban? Le dijo aquella mujer. Ay, Señor, le dijo la mujer. ¿No te condenaron? No, Señor. Y ella se limpiaba su rodilla. ¿No te condenaron, mujer? No, Señor. Llorando. Ponte de pie, mujer. Mírame. Mírame. Usted se imagina lo que vio esa mujer cuando vio los ojos de Jesús. ¿Usted se imagina eso? Y miró sus ojos. Y en esos ojos vio su salvación. Ahí observó la profunda paz que le transmitía. La confianza que le daba. Mírame, mujer. Oye esto. Ni yo te condeno. Vete en paz. Váyase esta tarde en paz, hermano. Que ni Jesús le condena. Porque uno es el que murió y que también resucitó. Y que además está a la diestra del Padre. Y desde ahí intercede por nosotros. Ahora no nos acusa. Le digo esto. Libro de Zacarías capítulo 3, verso 1 al 3. La Biblia muestra un relato. Hay un hombre ahí, su nombre es Josué. Y hay un acusador ahí, su nombre es Satanás, que Jehová lo reprenda. Y está delante de Dios. Y Satanás viene para acusar al sumo sacerdote Josué. Zacarías 3, 1 y 3 al 3. Y le dice al Señor: mira las vestimentas que tiene, viles, sucias. Y oiga lo que le contesta el Señor en el libro de Zacarías. Mira, tizón quemado, le dice el Señor, quítate. Y llamó a Miguel, el arcángel, y le dijo: vístemelo, por favor. Y en presencia de Satanás, como sucedió en la cruz, vistieron al sumo sacerdote con vestimentas honrosas. Y el tizón quemado se quedó burlado, porque ya no te puede acusar más. Porque esa representación triste del sumo sacerdocio levítico quedó manchado por el pecado. Pero el sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, que es Cristo, esa vestimenta es pura, es santa. Y él vistió al sumo sacerdote del pasado y te viste a ti y me viste a mí. Por eso el litigio ya fue ganado. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Aguilar de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Les extendemos una invitación calurosa con mucho amor a la familia para que nos visite acá en el 922 FM Murphy Road, aquí donde estamos llevando a cabo la predicación y estamos también teniendo un crecimiento de la obra del Señor. Le invitamos a usted a visitarnos en este lugar amplio para recibir a la familia. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde a cada uno allí en su casita. Dios le bendiga una vez más. Pues vaya y léalo. Y le estoy hablando de Dios. Y no caigamos en manos de Dios, es porque conocía a Dios. Pero vengan a mí y yo los haré descansar. Y todo Israel había visto a Moisés. ¿Para qué querían tener el cuerpo? ¿Cuánto podemos gritar viva Cristo con todo el corazón? Cuídame, porque me van a matar. Y no tan valiente.